Bienvenidos a esta tercera sesión en la cual abordaremos los elementos que componen la sección de métodos o material de métodos como se le conoce comúnmente en las revistas académicas. Y el propósito de esta sección es básicamente dar cuenta de lo que hicieron con el suficiente detalle para que otro investigador competente, le hace ustedes, otro paracadémico, pueda reproducir en teoría esa investigación. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver un poco cuáles son esos elementos que debe tener la sección de métodos y también pasaremos a ver cuál es el propósito de la misma, para qué esta sección existe. Porque es importante que ustedes sean cuidadosos a la hora de redactar esta sección. Ahora sí pasamos a ver cada uno de los puntos, empezando por dónde se ubica métodos dentro de esta estructura del IMRIT. ¿Se acuerdan que habíamos contado en la sesión anterior, habíamos descrito la introducción como el espacio en el cual presentábamos el tema, lo delimitábamos, yendo de lo general a lo particular, luego en una revisión de literatura planteamos la pregunta de investigación, ¿recuerdan? Aquí lo que hacemos es, a partir de esa pregunta de investigación, decir qué fue lo que hicimos para responder dicha pregunta. Porque si respondemos de forma adecuada a esa pregunta, podremos empujar la frontera del conocimiento, ampliar nuestro conocimiento sobre el tema que estamos investigando. Pero ello requiere tener requiere tener mucho cuidado con los diferentes elementos que están presentes en los diseños de investigación. Hablamos de la población de la muestra, hablamos de las herramientas de regulación de datos, las herramientas de análisis de datos, las técnicas de análisis y también todo el procedimiento general que se emplea al llevar a cabo la investigación. No sin olvidar los elementos éticos que son muy importantes, sobre todo en lo que es la investigación empresarial. La siguiente, por favor. Y aquí en métodos lo que estamos haciendo es presentar las acciones realizadas con el mayor detalle posible para que otro investigador competente pueda reproducir ese estudio. Si bien es cierto, no todos los estudios serán reproducidos tal cual, debe existir por lo menos esa posibilidad. Y un revisor experto se da cuenta cuando una sección de métodos tiene ese detalle suficiente o es un enunciado muy general que no permite hacer esa corroboración, esa suerte de auditoría académica que es tan necesaria en el campo científico. Entonces, la idea es que un autor competente pueda reproducir la investigación, pero eso está matizado por el tipo de audiencia. Si el trabajo se publica, si el estudio se publica en una revista altamente especializada, se asume que los lectores de esa revista ya parten de un bagaje mínimo. Entonces, tampoco es contar toda la historia de qué cosa es un diseño de investigación, qué es un diseño transversal, qué son criterios de inclusión y exclusión. No, simplemente partir de la base de lo que son los conocimientos de los lectores de esa revista. Y a partir de eso, darle el suficiente detalle para que ellos puedan reproducir la investigación. Entonces, esta idea de darle información detallada hay que contextualizarla según los lectores de esa revista. Y dado que estamos hablando de acciones ya realizadas, el tiempo verbal que se emplea es el tiempo en pasado. La siguiente, por favor. Y entonces, tenemos una estructura de métodos que trata de, no que trata, sino que se parece mucho, se asemeja a lo que es un diseño de investigación, que parte del diseño propiamente dicho, a los participantes y las estrategias de recolección y análisis de datos. Esto que funciona de esta manera va a ir cambiando, va a lograr mayor especificidad en ciertas áreas según cada disciplina. Por ejemplo, en psicología se le pone mucho acento a la parte de análisis y a la parte ética, dado que se trabaja con personas. En otras áreas, el componente ético, digamos, áreas logísticas, área de provisión de cadena de suministros, el componente ético no está tan presente. Entonces, eso también hay que ir matizándolo según cada disciplina. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos nuevamente una estructura sugerida de lo que debiera tener una sección de métodos. Así como en el caso de la introducción, igual partimos de un esquema general, dando cuenta de qué fue lo que hicimos en términos globales y luego ya yendo al detalle de cada cosa que hicimos durante la investigación. Y ustedes verán que tenemos no solamente el narrar lo que se hizo, sino también el ser capaces de justificar nuestras decisiones. Por ejemplo, si estamos trabajando con un cuestionario elaborado por los autores, por ustedes, debemos ser capaces de decir
por qué ese cuestionario es superior a lo que ya se ha publicado o a las herramientas que existen y herramientas que están estandarizadas y validadas, ¿no? Entonces, si yo creo un cuestionario para medir un fenómeno, debo ser capaz de justificar por qué esa herramienta mía es superior a lo que se conoce en mi disciplina. Si no soy capaz de eso, mejor utilizo lo que ya se conoce. Pero si considero que estoy incapaz de hacerlo, entonces hay que aprender a justificar esas decisiones. O, por ejemplo, cuando se habla de significancia estadística, yo sé que el criterio oficial es tomar como punto de corte el 0.05, pero en algunos casos, dependiendo del tamaño de la muestra, eso podría relajarse a 0.10. Existen algunas evidencias o algunos casos, ¿no? O sea, el 0.05 es un criterio válido, es un estándar, pero también hay que aprender a contextualizarlo. No es universal, no siempre se da en todos los casos. Y a eso nos referimos con aprender a justificar nuestras decisiones. La siguiente, por favor. Aquí vemos el mismo ejemplo, solamente que está frasado en inglés, pero igual la idea de esta estructura, por favor, no lo vean como una suerte de camisa de fuerza, que ustedes tienen que escribir de esa manera, sino que ustedes tengan algún insumo para que puedan escribir y después se preocupan por darle forma a su texto. Pero en esta fase, en la fase inicial de redacción, lo que se busca es que ustedes redacten, no se detengan, empiecen a escribir y ese trabajo creativo no se ve interrumpido. Y es por eso que estas plantillas son tan necesarias. La siguiente, por favor. Y lo cual nos lleva a también compartir con ustedes no solamente la plantilla en términos de estructura general, sino también de cuáles son esas palabras, esas formas que se utilizan cuando se redactan a diferentes secciones del artículo de investigación. Y en el caso de métodos también tenemos frases como que ya son esperables, o como que ya se espera que el autor las formule de esa manera. Por ejemplo, cuando hablamos de los experimentos, decimos que fueron llevados a cabo, o que los modelos fueron modificados, fueron proporcionados, que los instrumentos fueron obtenidos, fueron encontrados, no sé, entonces ven que hay como una cadena, hay una secuencia que nos muestra que hay ciertas formas que ya se esperan encontrar en el texto académico. Y es por eso que ustedes también deberían conocer esas formas. La siguiente, por favor. O en este caso, ya cuando empezamos a ver detalles específicos de los diferentes instrumentos empleados, también hay ciertos verbos que nos dan mayor precisión. Porque a veces decimos, fueron analizados, fueron empleados, pero ustedes vean la cantidad de posibles verbos que podríamos emplear para dar cuenta de la variación que hubo en esas variables o esos instrumentos de medición. Por eso nuevamente es que estas plantillas, estas formas cotidianas de elaborar el texto nos son de gran ayuda. La siguiente, por favor. Bueno, acá seguimos con esta suerte de revisión y aquí el ejemplo es particularmente importante porque nos muestra cómo podemos justificar nuestras decisiones como investigadores al haber preferido utilizar tal instrumento, tal cuestionario, tal grupo de participantes, o por qué decidimos trabajar con otros umbrales en cuanto a significancia estadística y no los umbrales habituales. O sea, esas decisiones hay que también saber comunicarlas de manera clara y estas plantillas nos ayudan a lograr ese propósito. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con más. Avanzamos esta parte en realidad. Sí, la siguiente, por favor. ¿No? La idea de esta sección, les repito, es que ustedes den cuenta de lo que hicieron para que el estudio pueda ser reproducido. Y en realidad el mayor detalle ustedes lo van a encontrar cuando vayan a la revista, revisen los artículos que la revista ha liberado y vean cómo la sección de métodos suele ser abordada. Porque eso cambia de especialidad en especialidad. La manera de abordar la sección de métodos, o sea, lo que hicieron en términos de investigación, no lo que encontraron, que eso corresponde a resultados, sino lo que hicieron, varía en revistas de negocios internacionales, frente a revistas de finanzas, de logística, de investigación operativa, que son más modelos matemáticos. Entonces, esa idea de métodos que yo se las alcanzo más bien de manera muy general, siempre tiene que ser contextualizada con la manera como la revista aborda esa sección en los artículos que publica. La siguiente, por favor. Aquí tenemos una parte importante que no lo había mencionado antes, que es
aprender también a mostrar cuáles fueron las limitaciones de su investigación. Porque si ustedes no señalan dónde estuvo la limitación, por cierto, pueden colocarla ya sea en esa parte o en la parte de discusión, pero si ustedes no lo señalan, el revisor con toda seguridad dirá cuáles fueron las limitaciones y ustedes tendrán una imagen poco seria, poco profesional, porque no son capaces de decir cuáles son las limitaciones de su investigación. Por eso es que es tan importante que ustedes aprendan a dar cuenta de esta sección también con la mayor claridad posible. O sea, hablar de hasta dónde sus resultados pueden ser generalizados. Aquí entra el tema de la validez externa. O sea, hay que tener muy claro cuál es la validez externa de mi investigación y no pretender hacer extrapolaciones que no tengan mayor sustento empírico. La siguiente, por favor. Entonces, regresando un poco a la idea que les he comentado, lo que se busca con métodos no es solo que ustedes sigan la receta de cocina, porque sí, en algunos textos se ve que muchos autores equiparan a la parte de métodos con la receta de cocina, ¿no? Tanta cantidad de estos insumos, combinado de tal manera, en esta secuencia, lo que es una receta de cocina. Pero además de la receta, lo importante es que ustedes sepan justificar esas decisiones. Eso es lo que marca la diferencia con la parte de métodos. La siguiente, por favor. Y como les decía hace un momento, ya el detalle de lo que ven métodos va a ir cambiando, va a ir variando según la revista que ustedes hayan elegido, ¿no? En revistas de IOP, Investigación Operativa, el enfoque es diferente, ellos van de frente a modelar, no hay mucha teoría, mientras que en las revistas de administración más clásicas sí hay un esfuerzo por poder sustentar cuál es el modelo teórico que soporta esa investigación. Entonces, de mi lado sería todo y ya nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.